En el silencio de una noche sin estrellas, donde las sombras susurran verdades que los hombres prefieren no escuchar, surge una pregunta que ha atormentado a la humanidad durante milenios. ¿Quién fue realmente Salomón, el rey que construyó templos para Dios y después fue recordado como el amo de los demonios? ¿Acaso existe mayor contradicción que la de un hombre venerado por su sabiduría divina y al mismo tiempo temido por su dominio sobre las fuerzas del infierno? Esta es la historia que las escrituras prefieren susurrar en los márgenes, la narrativa que los teólogos evitan confrontar y que los historiadores apenas se atreven a explorar. Porque detrás del relato dorado del rey sabio se oculta una verdad mucho más siniestra y fascinante. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza del poder, la sabiduría y la condición humana. Jerusalén, hace 3000 años, era una ciudad construida sobre sangre y promesas divinas. Entre sus muros de piedra caliza, donde el incienso se mezclaba con el humo de los sacrificios, nació el mito de un rey que sería recordado por la posteridad como el más sabio de todos los mortales. Pero ¿qué clase de sabiduría era aquella que germinó en el corazón de un hombre que heredó un reino forjado por la espada de su padre David? ¿No resulta inquietante que el hijo del rey, que derramó la sangre de Goliat, se convirtiera en el símbolo de la paz y la justicia divina? Salomón no eligió ser rey, como tampoco eligió cargar con el peso de las expectativas mesiánicas de un pueblo que había conocido demasiadas guerras y demasiadas derrotas. El joven príncipe creció rodeado de la violencia política que caracterizaba los palacios del mundo antiguo. Su mismo ascenso al trono estuvo manchado por la sangre de su medio hermano Adonías, ejecutado por orden del nuevo rey para asegurar su legitimidad. ¿Qué tipo de sabiduría comienza con un fratricidio? ¿Acaso no hay aquí ya una primera pista sobre la naturaleza ambigua del personaje que nos ocupa? La historia oficial nos cuenta que Salomón pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o larga vida, y que el Todopoderoso, complacido por la humildad de la petición, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria. Pero ¿por qué un Dios omnisciente necesitaría ser complacido por la humildad de un mortal? ¿No había ya en esta transacción divina algo que olía a pacto, a intercambio, a negociación entre fuerzas que operaban según lógicas que trascendían la simple moralidad humana? Los primeros años del reinado de Salomón parecían confirmar las promesas divinas. El reino de Israel alcanzó una prosperidad sin precedentes. Las fronteras se expandieron sin necesidad de grandes guerras, y la fama de la sabiduría del joven rey se extendió por todo el mundo conocido. Comerciantes de Saba y Egipto, sabios de Babilonia y filósofos griegos acudían a Jerusalén para escuchar las palabras del rey, que resolvía disputas con una perspicacia que parecía sobrenatural. La célebre historia del juicio de Salomón, donde amenazó con partir en dos a un bebé para determinar cuál de tus mujeres era su verdadera madre, se convirtió en el paradigma de la justicia sabia. Pero ¿no hay algo profundamente perturbador en la mente de un hombre capaz de concebir semejante solución, incluso como estratagema? ¿Qué clase de sabiduría es aquella que contempla la posibilidad de partir un niño vivo para revelar una verdad? ¿Acaso no reveló Salomón, ya desde entonces, una comprensión de la naturaleza humana que bordeaba lo diabólico? El gran proyecto que definiría su reinado fue la construcción del Templo de Jerusalén, esa maravilla arquitectónica que se convertiría en el centro espiritual del judaísmo. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron bajo la supervisión del rey para erigir un edificio que fuera digno de albergar la presencia de Dios en la tierra. Pero, ¿por qué un ser infinito necesitaría una casa construida por manos humanas?
¿No había algo de arrogancia cósmica en el proyecto de un mortal que pretendía construir una morada para el creador del universo? Los materiales más preciosos del mundo conocido convergieron en Jerusalén: cedros del Líbano, oro de Ofir, piedras preciosas de las minas más remotas de África. El rey de Tiro envió artesanos especializados, y se dice que incluso los demonios fueron empleados en la construcción, aunque esta última afirmación pertenece ya a los textos que la ortodoxia prefiere ignorar. El templo, cuando finalmente fue completado, era efectivamente una maravilla que deslumbraba a todos los que lo contemplaban. Sus muros dorados reflejaban la luz del sol como si fueran fragmentos del mismo cielo, y el aroma del incienso permanente creaba una atmósfera que los visitantes describían como divina. Pero ¿por qué entonces este mismo templo se convertiría siglos después en símbolo de corrupción y sería destruido no una, sino 2 veces por enemigos extranjeros? ¿Acaso había algo en sus cimientos, en su misma concepción, que llevaba la semilla de su propia destrucción? Los textos bíblicos sugieren que el templo fue construido sin el sonido de martillos o herramientas de hierro, como si las piedras encajaran por sí solas en sus lugares designados. ¿No resulta esto inquietantemente similar a las descripciones de las artes mágicas, donde la materia obedece a la voluntad del mago sin necesidad de medios físicos? Mientras el templo se alzaba hacia los cielos, el corazón de Salomón comenzaba a llenarse de una sed que ninguna sabiduría parecía capaz de saciar. El rey, que había comenzado su reinado pidiendo sabiduría a Dios, empezó a buscar conocimiento en fuentes cada vez más oscuras y controvertidas. Se rodeó de sabios de todos los pueblos conocidos: magos caldeos, sacerdotes egipcios, filósofos griegos, astrólogos persas. Su corte se convirtió en un punto de encuentro para todo tipo de sabiduría, tanto la que era compatible con la fe de sus ancestros, como aquella que claramente la contradecía. ¿Por qué un rey bendecido por Dios con sabiduría divina sentiría la necesidad de buscar conocimiento en tradiciones extranjeras y prácticas que su propia religión consideraba abominables? ¿Acaso la sabiduría de Dios no era suficiente para aquel que la había recibido como don directo del cielo? La respuesta a estas preguntas comenzó a manifestarse en los aspectos más controvertidos de la vida personal de Salomón. Los textos bíblicos nos informan, con una naturalidad que debería resultarnos alarmante, que el rey tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas, 1000 mujeres. ¿Es posible que un ser humano mantenga relaciones genuinas con 1000 mujeres? ¿O estamos ante algo completamente diferente, ante una forma de poder y dominación que trasciende lo meramente sexual para adentrarse en territorios mucho más siniestros? Cada una de estas mujeres representaba una alianza política, un tratado comercial, un acceso a secretos de pueblos extranjeros. Pero también, y esto es lo que los textos oficiales prefieren no explorar, cada una traía consigo las tradiciones religiosas y mágicas de su pueblo de origen. La corte de Salomón se convirtió así en un laboratorio sincrético donde se mezclaban tradiciones que nunca debieron encontrarse. Altares a dioses extranjeros comenzaron a alzarse en los alrededores de Jerusalén, y el rey, que había construido el templo más sagrado del judaísmo, se encontró oficiando rituales a deidades cuyas demandas eran muy diferentes a las del dios de Abraham: Moloc, el dios que exigía sacrificios de niños; Astarte, la diosa de la fertilidad cuyos ritos incluían prostitución sagrada; Kemosh, la deidad moabita asociada con prácticas necrománticas. ¿Cómo pudo el hombre más sabio del mundo caer en lo que su propia tradición religiosa consideraba la más grave de las abominaciones? ¿O acaso había descubierto algo sobre la naturaleza de lo divino que sus contemporáneos no estaban preparados para comprender?
Los cronistas bíblicos atribuyen la caída de Salomón en la idolatría a la influencia de sus esposas extranjeras, como si el hombre más sabio del mundo fuera incapaz de resistir la manipulación femenina. Pero ¿no resulta esta explicación demasiado simplista para un personaje de semejante complejidad? ¿No es más probable que Salomón, en su búsqueda insaciable de sabiduría, hubiera llegado a conclusiones que desafiaban los límites teológicos de su época? Tal vez había descubierto que todos los dioses, incluyendo al suyo propio, eran manifestaciones de fuerzas más profundas y primordiales que operaban según lógicas que trascendían las categorías morales humanas. Tal vez había llegado a comprender que la sabiduría verdadera requería explorar no solo la luz divina, sino también las sombras que esa luz proyectaba. Esta transformación del rey sabio en el rey idólatra marca el primer momento en que la figura histórica de Salomón comienza a convertirse en algo más complejo y problemático. Porque si la sabiduría divina lleva inevitablemente a la transgresión religiosa, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza misma del conocimiento? Es posible que existe un tipo de sabiduría que es incompatible con la fe ciega, un conocimiento que solo puede obtenerse adentrándose en territorios que las religiones establecidas han declarado prohibidos. Los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por rebeliones internas, conflictos con pueblos vecinos y un malestar general que contrastaba dramáticamente con la edad dorada de sus primeras décadas en el poder. ¿Acaso no estaba ya pagando el precio por sus experimentos con fuerzas que trascendían su comprensión? Cuando Salomón murió, después de 40 años de reinado, dejó un legado profundamente ambiguo. Por un lado, había llevado al reino de Israel a su máximo esplendor histórico. Había construido el templo más magnífico jamás visto y había establecido a Jerusalén como centro de sabiduría, reconocido en todo el mundo conocido. Por otro lado, había introducido prácticas religiosas que dividirían al pueblo y sembrarían las semillas de futuras catástrofes nacionales. Su hijo Roboam, incapaz de mantener unida la compleja confederación que su padre había construido, vio cómo el reino se dividía inmediatamente después de la muerte de Salomón. ¿No hay en esto una ironía cósmica? El hombre que había resuelto el conflicto entre dos madres por un niño fue incapaz de legar un reino unificado a su propio hijo. Pero la muerte física de Salomón no significó el final de su historia, sino apenas el comienzo de su transformación en mito. Porque mientras sus cronistas oficiales luchaban por preservar una imagen respetable del rey sabio, otras tradiciones, menos preocupadas por la ortodoxia religiosa, comenzaron a explorar los aspectos más inquietantes de su legado. Los textos que emergieron en los siglos siguientes a su muerte pintarían un retrato del rey que era simultáneamente más grandioso y más aterrador que cualquier cosa que apareciera en las escrituras canónicas. Estos textos hablarían de un Salomón que no solo había comerciado con reyes extranjeros, sino que había negociado con fuerzas sobrenaturales. Un Salomón que había construido el templo no solo con la ayuda de artesanos humanos, sino con la colaboración forzada de huestes demoníacas. ¿Cómo debemos interpretar esta evolución de la figura salomónica? ¿Se trata simplemente de leyendas populares que exageraron los hechos históricos, o hay algo más profundo en juego? Tal vez la transformación de Salomón en señor de los demonios refleja una comprensión intuitiva de que su tipo particular de sabiduría requería necesariamente un comercio con fuerzas que operaban más allá de los límites de la moralidad convencional. Tal vez el pueblo, incapaz de procesar racionalmente la naturaleza contradictoria de su legado, creó estas leyendas como forma de dar sentido a un personaje que desafiaba todas las categorías habituales de clasificación humana.
Lo que resulta indiscutible es que la figura histórica de Salomón contenía ya desde el principio todas las semillas de su futura transformación mítica. El hombre que podía juzgar entre el bien y el mal con sabiduría divina, pero que al mismo tiempo era capaz de contemplar partir un niño vivo como método de investigación. El rey que construía templos a Dios, pero que también erigía altares a deidades extranjeras. El gobernante que trajo paz y prosperidad a su pueblo, pero que al mismo tiempo experimentaba con fuerzas que sembrarían la división y el conflicto para las generaciones futuras. ¿No hay en estas contradicciones la semilla de todo lo que vendría después? ¿No estaba ya Salomón, desde sus días históricos, caminando por esa línea delgada y peligrosa que separa la sabiduría divina de la arrogancia demoníaca? El final de la primera parte de esta historia nos deja con preguntas que resonarán a través de los siglos. ¿Fue Salomón realmente el sabio bendecido por Dios que nos presentan las escrituras canónicas, o fue desde el principio algo mucho más complejo y problemático? ¿Es posible que su sabiduría misma haya sido la fuente de su caída? ¿Que el conocimiento que recibió como don divino lo haya llevado inevitablemente a territorios que su propia tradición consideraba malditos? Y si es así, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del conocimiento mismo? ¿Existe acaso un tipo de sabiduría que es incompatible con la inocencia, un conocimiento que solo puede obtenerse al precio de adentrarse en las sombras que los dioses prefieren mantener ocultas? Estas preguntas nos acompañarán mientras nos adentramos en los textos apócrifos y las tradiciones místicas que transformaron al rey histórico en el señor legendario de huestes demoníacas, porque tal vez en esas leyendas aparentemente fantásticas se oculten verdades sobre la condición humana que los textos oficiales no se atrevieron jamás a explorar. Las sombras que se alargaban sobre los últimos años del reinado histórico de Salomón no se desvanecieron con su muerte, sino que se transformaron en algo mucho más inquietante y fascinante. Mientras los cronistas oficiales luchaban por preservar la imagen respetable del rey sabio, otras voces, menos preocupadas por la ortodoxia religiosa, pero tal vez más próximas a ciertas verdades incómodas, comenzaron a susurrar historias que pintaban un retrato completamente diferente del monarca de Israel. Estas tradiciones alternativas que florecieron en los márgenes de la cultura oficial durante siglos, eventualmente se cristalizarían en textos que transformarían para siempre la comprensión de quién había sido realmente Salomón. ¿Acaso no es significativo que las leyendas más poderosas y duraderas sobre el rey sabio no provengan de las fuentes oficiales, sino precisamente de aquellos textos que las autoridades religiosas consideraron demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon sagrado? El más importante de estos textos heréticos es el llamado Testamento de Salomón, un documento que supuestamente contiene las últimas palabras del rey, dictadas antes de su muerte como advertencia para las generaciones futuras. Pero, ¿qué clase de testamento es este que, en lugar de hablar de herencias y disposiciones legales, se dedica exclusivamente a catalogar demonios y a describir métodos para controlar fuerzas sobrenaturales? ¿No resulta extraño que el hombre que había sido bendecido con sabiduría divina decidiera legar a la humanidad, como último regalo, un manual de artes ocultas? El texto comienza con una afirmación que debería helarnos la sangre. Salomón declara que, durante la construcción del templo, había descubierto que las fuerzas del mal no eran simplemente obstáculos que debían ser superados, sino herramientas que podían ser utilizadas por aquel que poseyera el conocimiento y la voluntad necesarios para dominarlas. Según este testamento apócrifo, el punto de inflexión en la vida del rey había llegado cuando uno de sus obreros más valiosos comenzó a ser atormentado por un demonio
que le robaba parte de su salario y la mitad de su comida cada día. El joven, debilitado y desesperado, acudió al rey en busca de ayuda. Salomón, en lugar de recurrir a los métodos tradicionales de exorcismo o purificación religiosa, decidió enfrentar al problema de una manera que revelaría su verdadera naturaleza. ¿Por qué un rey bendecido por Dios no oró simplemente para que la criatura maligna fuera alejada? ¿Por qué no recurrió a los sacerdotes del templo que él mismo había construido? La respuesta que ofrece el texto es tan simple como aterradora, porque Salomón había descubierto que el poder real no residía en suplicar a fuerzas superiores, sino en comprender y dominar todas las fuerzas que operaban en el cosmos, incluyendo aquellas que las religiones convencionales consideraban enemigas de la humanidad. Esa misma noche, según narra el Testamento, Salomón oró no para pedir protección divina, sino para solicitar los medios de controlar al demonio que atormentaba a su obrero. Su oración fue respondida no por un ángel de luz, sino por el arcángel Miguel, quien le entregó un anillo grabado con el sello de Dios. Pero, ¿qué clase de sello divino es este que tiene por función no proteger del mal, sino controlarlo? ¿No hay algo profundamente perturbador en la idea de que Dios mismo proporcione a un mortal las herramientas para dominar a las criaturas del infierno? El anillo, según el texto, tenía el poder de someter a cualquier demonio que fuera confrontado con él, obligando a las criaturas malignas no solo a obedecer las órdenes del portador, sino también a revelar sus nombres verdaderos, sus capacidades específicas y los métodos por los cuales podían ser utilizadas para fines constructivos. Cuando Salomón confrontó al demonio que atormentaba a su obrero, la criatura no fue simplemente exorcizada o enviada de vuelta al infierno, sino que fue interrogada, catalogada y finalmente puesta a trabajar en la construcción del templo. ¿No resulta esto escalofriante? El edificio más sagrado del judaísmo, la morada terrena de Dios, construido en parte por fuerzas demoníacas sometidas por la voluntad de un mortal. ¿Qué clase de sabiduría es esta que encuentra formas de hacer que el mal sirva a propósitos aparentemente buenos? ¿Y cómo podemos estar seguros de que los propósitos eran genuinamente buenos, o si tal vez había algo más siniestro operando bajo la superficie de estos intercambios sobrenaturales? El Testamento continúa describiendo cómo Salomón, embriagado por su nuevo poder, comenzó a convocar sistemáticamente a todas las huestes del infierno. No para destruirlas o exorcizarlas, como habría hecho cualquier rey piadoso, sino para interrogarlas, conocer sus capacidades específicas y encontrar formas de utilizar sus talentos particulares. Cada demonio que comparecía ante el trono del rey era sometido a un interrogatorio exhaustivo. ¿Cuál era su nombre verdadero? ¿Cuáles eran sus poderes específicos? ¿Qué tipo de daños podía causar a los humanos? Y más importante aún, ¿cómo podían esos mismos poderes ser redirected para servir a los propósitos del rey? El resultado fue un catálogo demoníaco que abarcaba desde pequeños espíritus maliciosos hasta príncipes del infierno, cada uno clasificado según sus capacidades y asignado a tareas específicas en los múltiples proyectos de construcción que Salomón tenía en marcha. Algunos demonios fueron puestos a trabajar cortando piedras en canteras remotas, utilizando su fuerza sobrenatural para extraer y transportar materiales que habrían requerido el trabajo de miles de obreros humanos. Otros fueron asignados a tareas que requerían habilidades más especializadas. Demonios con capacidad de manipular metales preciosos trabajaron en los ornamentos dorados del templo, mientras que aquellos con conocimientos de arquitectura sobrenatural fueron empleados para resolver problemas de ingeniería que habían desconcertado a los mejores constructores humanos. Incluso los demonios más malignos encontraron su lugar en este sistema.
Aquellos especializados en causar enfermedades fueron puestos a trabajar desarrollando remedios médicos, operando bajo la lógica de que quien mejor conoce la naturaleza de una enfermedad es quien tiene la capacidad de causarla. Pero, ¿no hay algo profundamente inquietante en esta utilización instrumental de fuerzas que la tradición religiosa considera intrínsecamente malignas? ¿Acaso el hecho de que los demonios trabajaran en la construcción del templo no contamina de alguna manera la santidad del edificio? O tal vez el punto es precisamente ese, que Salomón había descubierto algo sobre la naturaleza de lo sagrado y lo profano que trascendía las categorías morales convencionales. Tal vez había llegado a comprender que la división entre el bien y el mal no era tan absoluta como predicaban los sacerdotes, que existía un nivel de realidad más profundo donde todas las fuerzas cósmicas, independientemente de su valoración moral, podían ser utilizadas por aquel que poseyera la sabiduría y la voluntad necesarias para dominarlas. El catálogo demoníaco que emerge del testamento de Salomón es una obra de una complejidad y sofisticación que resulta absolutamente asombrosa. No se trata de una simple lista de nombres y poderes, sino de una taxonomía completa de las fuerzas del mal, organizada según principios que revelan una comprensión sistemática de los mecanismos ocultos que gobiernan la realidad. Los demonios son clasificados según sus elementos de origen. Algunos provienen del fuego y se especializan en causar fiebres y combustiones. Otros emergen del agua y tienen dominio sobre tempestades y naufragios. Algunos nacen del aire y controlan vientos y tormentas, mientras que los más terribles surgen de la tierra misma y tienen poder sobre terremotos y erupciones volcánicas. Pero la clasificación no se detiene en elementos naturales. Salomón había descubierto que existían demonios especializados en cada aspecto de la experiencia humana. Demonios de la lujuria que podían tanto despertar como extinguir el deseo sexual. Demonios de la avaricia capaces de revelar la ubicación de tesoros ocultos. Demonios de la ira que podían tanto incitar guerras como pacificar conflictos. Demonios del conocimiento que custodiaban secretos sobre el pasado y el futuro. ¿No resulta esto sospechosamente similar a una comprensión psicológica muy avanzada de la naturaleza humana? ¿Acaso lo que el texto llama demonios no son en realidad fuerzas psíquicas que operan tanto dentro como fuera de la conciencia humana? ¿Y si Salomón había desarrollado lo que nosotros llamaríamos una forma primitiva de psicología profunda, pero expresada en el lenguaje místico de su época? El Testamento describe también encuentros específicos con demonios particulares, cuyas historias revelan aspectos fascinantes y perturbadores de la metodología salomónica. Uno de los episodios más significativos involucra a un demonio femenino llamado Obisut, que se especializaba en causar complicaciones durante el parto y en estrangular a recién nacidos. Cuando fue convocada ante el trono de Salomón, la criatura no mostró temor, sino curiosidad, como si hubiera estado esperando ese encuentro durante mucho tiempo. Su interrogatorio reveló que no actuaba por simple malicia, sino que cumplía una función específica en el orden cósmico. Era responsable de mantener el equilibrio poblacional, evitando que los humanos se multipliquen sin control. ¿No hay aquí una comprensión ecológica sorprendentemente avanzada? ¿Acaso Salomón había descubierto que incluso las fuerzas que consideramos malévolas cumplen funciones necesarias en el gran esquema de la existencia? Cuando el rey ordenó a Obisut que cesara en sus actividades destructivas, la demonio respondió con una pregunta que debería helarnos la sangre. ¿Y quién va a cumplir mi función si yo no la cumplo? ¿Acaso crees que puedes alterar las leyes que gobiernan el cosmos sin consecuencias? Salomón, en lugar de responder con autoridad real o indignación religiosa, se sumió en una profunda reflexión que duró varios días.
¿Qué había descubierto durante esa reflexión? El testamento sugiere que llegó a comprender algo que cambiaría para siempre su relación con las fuerzas sobrenaturales, que su poder para controlar demonios no lo convertía en amo del cosmos, sino simplemente en un administrador temporal de fuerzas que operaban según lógicas que trascendían su comprensión humana. La solución que finalmente encontró para el problema planteado por Ovisut revela tanto su genialidad como su creciente alejamiento de la moralidad convencional. En lugar de prohibir completamente a la demonio ejercer su función, negoció con ella un acuerdo que limitaría sus actividades a casos específicos donde su intervención fuera genuinamente necesaria para el equilibrio natural. A cambio, Ovisut revelaría a Salomón los secretos de la obstetricia sobrenatural, conocimientos que permitirían a las parteras humanas salvar vidas que de otro modo se perderían. ¿No hay en este acuerdo algo que trasciende completamente las categorías morales tradicionales? ¿Acaso no había llegado Salomón a un tipo de sabiduría que operaba más allá del bien y del mal, en territorios donde los únicos criterios relevantes eran la eficacia y el equilibrio cósmico? Pero tal vez el encuentro más revelador descrito en el Testamento es el que Salomón tuvo con Asmodeo, el príncipe de los demonios de la lujuria. Cuando esta criatura fue convocada ante el trono real, se presentó no como un monstruo horrible, sino como un ser de belleza perturbadora, andrógino y seductor, que irradiaba un magnetismo sexual casi irresistible. Su primer acto no fue resistirse al poder del anillo salomónico, sino congratular al rey por haber llegado finalmente a comprender la verdadera naturaleza del poder. «Has descubierto», le dijo a Salomón, «que la autoridad real no reside en comandar a quienes ya están dispuestos a obedecer, sino en someter a quienes prefieren rebelarse. Has aprendido que la sabiduría verdadera no consiste en conocer lo que es fácil de conocer, sino en explorar lo que otros temen explorar». Asmodeo reveló a Salomón que había estado observando su evolución desde el comienzo de su reinado, esperando el momento en que el rey estaría preparado para acceder a conocimientos que trascendían completamente todo lo que había aprendido hasta entonces. «Tus sacerdotes», continuó el demonio, «te han enseñado que existen fuerzas del bien y fuerzas del mal, y que la sabiduría consiste en aliarse con las primeras y combatir a las segundas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa división es una ilusión creada para mantener a los humanos en un estado de ignorancia perpetua? ¿Qué pasaría si te revelara que todas las fuerzas cósmicas, incluyendo aquellas que llamas divinas y aquellas que llamas demoníacas, son simplemente manifestaciones diferentes de una sola energía primordial que no conoce distinciones morales? El interrogatorio de Asmodeo se extendió durante semanas y, según el Testamento, transformó completamente la comprensión que Salomón tenía de la naturaleza de la realidad. El demonio le reveló que el cosmos operaba según principios que trascendían las categorías humanas de bien y mal, que existían niveles de realidad donde los únicos criterios relevantes eran el poder, el conocimiento y la voluntad. Le enseñó que los mismos dioses que los humanos adoraban como fuentes de moralidad y justicia eran, desde esta perspectiva superior, simplemente fuerzas cósmicas que habían aprendido a utilizar la reverencia y la obediencia humana como fuentes de poder. ¿No hay aquí ecos de comprensiones filosóficas que no emergerían oficialmente hasta siglos después? ¿Acaso no estaba Asmodeo ofreciendo a Salomón una versión primitiva de lo que filósofos posteriores llamarían más allá del bien y del mal? Pero el regalo más peligroso que Asmodeo ofreció a Salomón fue el conocimiento de su propia naturaleza contradictoria. Le reveló que la sabiduría que había recibido como don divino no era realmente un regalo de Dios, sino el resultado de su propia capacidad para acceder a niveles de conciencia que trascendían las limitaciones humanas ordinarias.
Tu error, le explicó el demonio, ha sido creer que tu sabiduría provenía de una fuente externa. La verdad es que siempre has poseído la capacidad de acceder a conocimientos que otros consideran sobrenaturales. Lo que llamas don divino no es más que tu propia naturaleza superior despertando a posibilidades que siempre estuvieron ahí. ¿Acaso no hay aquí una comprensión sorprendentemente moderna de la psicología de la iluminación? ¿No estaba Asmodeo ofreciendo a Salomón lo que las tradiciones místicas posteriores llamarían realización del sí mismo? La consecuencia de estas revelaciones fue que Salomón comenzó a experimentar con formas de conocimiento que trascendían completamente todo lo que había aprendido en su formación religiosa tradicional. Desarrolló técnicas para acceder directamente a la información que necesitaba sin tener que depender de fuentes externas, ya fueran divinas o demoníacas. Aprendió a utilizar estados alterados de conciencia para resolver problemas que habrían requerido años de investigación convencional. Descubrió métodos para influir sobre la realidad física mediante la manipulación de fuerzas que operaban más allá de las leyes naturales conocidas. No estaba desarrollando lo que las tradiciones posteriores llamarían magia, pero entendida no como superstición primitiva, sino como tecnología espiritual avanzada. Sin embargo, el Testamento también sugiere que estos experimentos con conocimientos prohibidos comenzaron a cobrar un precio que Salomón no había anticipado. A medida que expandía su comprensión de las fuerzas ocultas que gobernaban la realidad, comenzó a percibir aspectos de la existencia que resultaban profundamente perturbadores. Descubrió que la mayoría de lo que los humanos consideraban realidad era en realidad una construcción consensual, mantenida por la ignorancia colectiva sobre la verdadera naturaleza de las cosas. Aprendió que las distinciones entre vida y muerte, entre sagrado y profano, entre posible e imposible, eran mucho más fluidas de lo que cualquier sistema religioso o filosófico había jamás sugerido. No hay aquí ecos de lo que las tradiciones místicas más profundas han siempre enseñado sobre la naturaleza ilusoria de la realidad convencional. Pero ¿acaso el precio de esta comprensión no era precisamente la pérdida de la capacidad para habitar cómodamente en el mundo humano ordinario? Los últimos años de Salomón, según el Testamento, estuvieron marcados por una creciente alienación de todo lo que había dado significado a su vida anterior. El reino que había construido comenzó a parecerle una construcción artificial mantenida por acuerdos colectivos sobre ilusiones compartidas. Las relaciones humanas se revelaron como intercambios de energía psíquica mucho más complejos y manipulativos de lo que había imaginado. Incluso sus propias emociones y deseos comenzaron a parecerle fenómenos que podía observar y manipular desde una perspectiva que trascendía completamente su identidad personal ordinaria. No había logrado Salomón exactamente lo que había buscado, y descubierto que el precio de la sabiduría suprema era la pérdida de su propia humanidad. El Testamento describe los últimos días del rey como un período de intensa actividad sobrenatural, durante el cual intentó sistematizar todo el conocimiento que había acumulado durante décadas de experimentación con fuerzas ocultas. Trabajaba día y noche, dictando a escribas especializados no solo los nombres y capacidades de los demonios que había sometido, sino también las técnicas específicas que había desarrollado para acceder a niveles de realidad que trascendían la experiencia humana ordinaria. ¿Por qué esta urgencia? ¿Qué había descubierto sobre su propio destino que lo impulsaba a preservar estos conocimientos para generaciones futuras? El texto sugiere que había llegado a comprender que su experimento con el poder absoluto era inherentemente insostenible,
que ningún ser humano podía mantener indefinidamente el tipo de control que él había ejercido sobre fuerzas cósmicas sin eventualmente ser destruido por ellas. La descripción de la muerte de Salomón en el Testamento difiere dramáticamente de las versiones oficiales. En lugar de un rey anciano que se desvanece pacíficamente después de transferir el poder a su sucesor, encontramos a un hombre que muere en el acto mismo de intentar completar un ritual que le habría otorgado una forma de inmortalidad sobrenatural. El ritual, según el texto, requería la cooperación simultánea de todas las fuerzas demoníacas que había sometido durante su reinado. Pero en el momento crucial, las criaturas se rebelaron contra su autoridad. ¿Acaso no habían estado esperando este momento durante décadas, fingiendo sumisión mientras planeaban su venganza final? O tal vez la rebelión no fue un acto de malicia, sino simplemente la manifestación de leyes cósmicas que prohíben a cualquier ser individual acumular indefinidamente poder sobre fuerzas que trascienden su naturaleza esencial. Pero el testamento no termina con la muerte física de Salomón. Los textos apócrifos sugieren que algo del rey sobrevivió a la destrucción de su cuerpo, algo que continuó existiendo en una forma que trascendía las categorías ordinarias de vida y muerte. Los demonios que habían servido bajo su autoridad no simplemente regresaron a sus dominios infernales, sino que mantuvieron una forma de conexión con la esencia de su antiguo amo. Esta conexión permitía a magos y ocultistas posteriores invocar no solo a los demonios individuales catalogados por Salomón, sino también al propio espíritu del rey, que había adquirido una forma de existencia sobrenatural que lo convertía en una entidad tan poderosa como cualquiera de las criaturas que había anteriormente controlado. ¿No hay aquí una comprensión profética de lo que las tradiciones posteriores llamarían maestros ascendidos o espíritus guía? ¿Acaso Salomón había logrado, paradójicamente, la inmortalidad que buscaba, pero al precio de convertirse en exactamente el tipo de entidad sobrenatural que había dedicado su vida a someter? Esta transformación póstuma del rey en una especie de demonio superior explica muchos de los aspectos más inquietantes de su legado en las tradiciones ocultas posteriores. Los grimorios medievales, esos manuales de magia ceremonial que florecieron en Europa durante siglos de aparente cristiandad, invariablemente presentan a Salomón no como el rey piadoso de las escrituras bíblicas, sino como el maestro supremo de las artes mágicas, el único ser humano que había logrado establecer autoridad absoluta sobre las huestes del infierno. Estos textos, que circulaban clandestinamente entre eruditos, alquimistas y ocultistas, contenían instrucciones detalladas para invocar tanto a los demonios catalogados por Salomón como al espíritu del propio rey, que aparecería para enseñar a magos calificados los secretos que había descubierto durante su reinado terrestre. Pero ¿por qué estas tradiciones ocultas encontraron en Salomón una figura tan fascinante y poderosa? ¿Qué era lo que hacía del rey bíblico un símbolo más atractivo para los buscadores de conocimiento prohibido que, por ejemplo, los grandes magos de Egipto o Babilonia? La respuesta tal vez reside en la naturaleza fundamentalmente contradictoria del personaje salomónico. Aquí había un hombre que había sido oficialmente bendecido por el Dios de Abraham, que había construido el templo más sagrado del judaísmo, que había sido reconocido por las autoridades religiosas como el epítome de la sabiduría divina, y que sin embargo había desarrollado una comprensión de la realidad que trascendía completamente las limitaciones de cualquier sistema religioso convencional. Para los ocultistas posteriores, Salomón representaba la posibilidad de acceder a poder sobrenatural sin renunciar completamente a la legitimidad espiritual, de explorar conocimientos prohibidos mientras mantenía una conexión con tradiciones sagradas
reconocidas. Los grimorios, que llevan el nombre de Salomón, desde la famosa clave menor hasta textos más oscuros como el Lemegetón y el Goetia, presentan sistemas de magia ceremonial de una sofisticación técnica que resulta absolutamente asombrosa. No se trata de supersticiones primitivas o rituales improvisados, sino de tecnologías espirituales desarrolladas con el mismo rigor sistemático que caracterizaba los mejores trabajos científicos de sus respectivas épocas. Los rituales descritos en estos textos requieren preparaciones que pueden extenderse durante meses. Conocimientos de astronomía, geometría sagrada, lingüística antigua y psicología profunda que sitúan a sus practicantes entre los intelectuales más sofisticados de sus sociedades. ¿Acaso no sugiere esto que las tradiciones mágicas asociadas con Salomón representaban una forma alternativa de desarrollo intelectual, un camino hacia el conocimiento que operaba paralelo a las instituciones académicas y religiosas oficiales? El aspecto más inquietante de estos grimorios salomónicos es su insistencia en que los rituales que describen no son invenciones de sus autores, sino transcripciones directas de técnicas desarrolladas por el propio Salomón durante su reinado. Los textos afirman repetidamente que las palabras de poder, los símbolos geométricos, las correspondencias astrológicas y los procedimientos ceremoniales que contienen, fueron revelados directamente por el espíritu del rey a magos calificados que habían logrado establecer contacto con él. ¿Cómo debemos interpretar estas afirmaciones? ¿Se trata simplemente de estrategias retóricas diseñadas para dar legitimidad a prácticas que de otro modo serían consideradas heréticas? ¿O existe la posibilidad de que estos textos contengan efectivamente conocimientos que trascienden las capacidades intelectuales ordinarias de sus supuestos autores humanos? La cuestión se complica cuando consideramos el nivel de coherencia interna que caracteriza a la tradición salomónica a través de diferentes culturas y períodos históricos. Los elementos centrales del sistema aparecen de manera consistente en textos árabes, hebreos, griegos y latinos, que fueron compuestos en diferentes siglos y regiones geográficas, aparentemente sin contacto directo entre sus autores. La descripción de los sellos demoníacos, las correspondencias planetarias, los procedimientos de invocación y las jerarquías infernales muestran similitudes que van mucho más allá de lo que podría explicarse por simple transmisión cultural. ¿Acaso no sugiere esto que los diversos autores de grimorios salomónicos estaban accediendo a una fuente de información que trascendía sus conocimientos individuales? O tal vez habían desarrollado técnicas para inducir estados de conciencia que les permitían acceder a niveles de información que operaban más allá de las limitaciones de la memoria y la imaginación personales. La evidencia más inquietante de la realidad sobrenatural de la tradición salomónica proviene de los testimonios de aquellos que efectivamente pusieron en práctica los rituales descritos en los grimorios. A lo largo de la historia, magos ceremoniales de diversas culturas han reportado encuentros con entidades que correspondían exactamente a las descripciones contenidas en los textos salomónicos, incluyendo características físicas, comportamientos específicos y conocimientos que los practicantes no habrían podido anticipar basándose únicamente en sus lecturas. Estos encuentros, documentados en diarios personales, correspondencias privadas y testimonios judiciales, describen experiencias que trascienden completamente las categorías de alucinación o autosugestión. ¿Cómo explicamos casos donde magos que trabajaban en aislamiento completo obtuvieron información específica sobre eventos históricos, tesoros ocultos o secretos científicos que posteriormente resultaron ser exactos?
¿Acaso no sugiere esto que las técnicas desarrolladas por Salomón efectivamente permiten acceder a formas de conocimiento que operan más allá de las limitaciones de los sentidos y la razón ordinarios? Pero tal vez el aspecto más perturbador de la tradición salomónica reside en sus implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad misma. Si aceptamos que los grimorios contienen técnicas efectivas para interactuar con entidades sobrenaturales, ¿qué nos dice esto sobre el cosmos en el que habitamos? ¿Acaso no sugiere que la realidad ordinaria que percibimos a través de nuestros sentidos es apenas una capa superficial de un universo mucho más complejo y poblado de lo que nuestras filosofías y ciencias convencionales han jamás sospechado? ¿Y si las entidades que Salomón catalogó como demonios son efectivamente inteligencias no humanas que operan según lógicas que trascienden nuestras categorías morales, pero que pueden ser contactadas y colaborar con humanos que posean el conocimiento y la voluntad necesarios para establecer comunicación con ellas? Esta posibilidad plantea preguntas que van al corazón mismo de nuestras asunciones sobre la naturaleza de la existencia humana. Si efectivamente compartimos la realidad con inteligencias no humanas que poseen capacidades que trascienden nuestras limitaciones físicas y mentales, ¿por qué esta información no forma parte del conocimiento común de nuestra especie? ¿Por qué las técnicas para contactar con estas entidades han sido sistemáticamente suprimidas por las instituciones religiosas y académicas? ¿Acaso existe una conspiración deliberada para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia sobre la verdadera naturaleza del cosmos? O tal vez el conocimiento que Salomón desarrolló es inherentemente peligroso, capaz de transformar a quienes lo poseen de maneras que los hacen incompatibles con la sociedad humana ordinaria? Los textos salomónicos sugieren que la respuesta a estas preguntas es compleja y perturbadora. Por un lado, afirman que el conocimiento de las técnicas para contactar con entidades sobrenaturales es potencialmente accesible a cualquier ser humano que esté dispuesto a dedicar el tiempo y la energía necesarios para dominar los procedimientos requeridos. No se trata de dones especiales o capacidades innatas, sino de tecnologías espirituales que pueden ser aprendidas de la misma manera que cualquier otra forma de conocimiento especializado. Por otro lado, insisten en que la práctica de estas técnicas transforma inevitable e irreversiblemente a quienes las emplean, alejándolos progresivamente de las formas ordinarias de experiencia humana e introduciéndolos en territorios de conciencia que operan según lógicas completamente diferentes a las que gobiernan la vida social normal. Esta transformación, según los grimorios, no es necesariamente negativa, pero sí es radical e irreversible. Los magos que logran establecer contacto genuino con las entidades catalogadas por Salomón reportan cambios fundamentales en su percepción de la realidad, en sus capacidades cognitivas y en sus relaciones con otros seres humanos. Desarrollan formas de conocimiento que trascienden las limitaciones de la educación convencional, adquieren capacidades para influir sobre eventos físicos mediante medios que la ciencia oficial considera imposibles y establecen conexiones con niveles de realidad que permanecen inaccesibles para la conciencia ordinaria. Pero al mismo tiempo, experimentan una creciente alienación del mundo humano común, una incapacidad para encontrar satisfacción en las actividades y relaciones que anteriormente daban significado a sus vidas, y una compulsión hacia experimentos cada vez más peligrosos, con fuerzas que pueden eventualmente destruirlos. ¿Acaso no estaba Salomón mismo mostrando el camino hacia este tipo de transformación? ¿No había demostrado tanto las posibilidades
como los peligros inherentes en el tipo de sabiduría que trasciende las limitaciones humanas ordinarias? La tradición salomónica también revela aspectos inquietantes sobre la naturaleza de las propias entidades demoníacas que el rey había logrado someter. Los grimorios las describen no como fuerzas caóticas o simplemente malévolas, sino como inteligencias altamente organizadas que operan según jerarquías y protocolos específicos. Tienen especialidades particulares, territorios definidos y relaciones complejas entre ellas que sugieren formas de organización social que trascienden las categorías humanas, pero que pueden ser comprendidas y utilizadas por aquellos que poseen el conocimiento apropiado. ¿No sugiere esto que lo que llamamos mal tal vez no sea simplemente la ausencia o negación del bien, sino una forma alternativa de organización cósmica que opera según principios diferentes pero igualmente válidos? ¿Y si las entidades que Salomón sometió no eran realmente demoníacas, en el sentido moral del término, sino simplemente representantes de aspectos de la realidad que las religiones antropocéntricas han etiquetado como malignos, porque desafían las ilusiones humanas sobre nuestra posición privilegiada en el cosmos? Esta reinterpretación de la naturaleza demoníaca tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del legado salomónico. Si las entidades que el rey controlaba no eran fundamentalmente malévolas, sino simplemente alienígenas en relación a las categorías morales humanas, entonces su utilización de estas fuerzas no constituía una caída en la corrupción, sino una expansión hacia formas de sabiduría que trascendían las limitaciones de la perspectiva humana ordinaria. Su transformación de rey piadoso en señor de demonios no representaría una degeneración moral, sino una evolución hacia niveles de conciencia que operan más allá del bien y del mal, tal como los entienden las criaturas limitadas por identidades biológicas y culturales específicas. ¿Acaso no había logrado Salomón exactamente lo que toda tradición mística genuina promete? La trascendencia de las limitaciones que definen la condición humana ordinaria, pero esta interpretación plantea preguntas aún más perturbadoras sobre la naturaleza de la propia tradición religiosa que produjo originalmente la figura de Salomón. Si el rey sabio efectivamente desarrolló capacidades que trascendían las limitaciones de la fe convencional, ¿por qué las escrituras bíblicas presentan su experimentación con conocimientos ocultos como una caída moral que eventualmente provocó la ira divina? ¿Acaso no sugiere esto que las religiones organizadas tienen un interés institucional en mantener a sus seguidores dentro de límites que les impiden acceder a formas de poder y conocimiento que podrían hacer innecesaria la mediación sacerdotal? ¿No estaban los cronistas bíblicos deliberadamente distorsionando la historia de Salomón para crear una narrativa que sirviera a los intereses de quienes necesitaban mantener el monopolio sobre el acceso a lo sagrado? Los textos apócrifos sugieren que esta distorsión no fue accidental, sino sistemática y deliberada. Según estas fuentes alternativas, los verdaderos logros de Salomón representaban una amenaza directa a las formas institucionalizadas de autoridad religiosa, porque demostraban que los seres humanos individuales podían desarrollar conexiones directas con fuerzas sobrenaturales sin necesidad de intermediarios sacerdotales. Su catálogo de técnicas para contactar con entidades no humanas constituía una tecnología espiritual que hacía innecesarias las estructuras religiosas convencionales, y su transformación personal demostraba posibilidades de desarrollo humano que trascendían completamente los límites doctrinales de cualquier sistema teológico establecido. No tenían las autoridades religiosas razones comprensibles para suprimir este tipo de conocimiento y para reinterpretar la figura de Salomón de maneras que desalentaran a otros de seguir su ejemplo.
Sin embargo, la supresión oficial de las tradiciones salomónicas no logró eliminarlas completamente, sino que las empujó hacia los márgenes de la cultura, donde continuaron desarrollándose en formas que eventualmente se volverían aún más peligrosas para la ortodoxia religiosa. Los grimorios medievales, las tradiciones alquímicas, las escuelas de filosofía hermética y los movimientos gnósticos mantuvieron vivos los elementos centrales del legado salomónico, transmitiéndolos a través de redes clandestinas que operaban paralelas a las instituciones oficiales. Estas tradiciones subterráneas no solo preservaron las técnicas específicas desarrolladas por Salomón, sino que las refinaron y expandieron, creando sistemas de conocimiento oculto que eventualmente influenciarían profundamente el desarrollo de la ciencia, la filosofía y las artes en Occidente. ¿Acaso no es significativo que muchos de los grandes innovadores intelectuales de la historia europea, desde Roger Bacon hasta Isaac Newton, fueran secretamente practicantes de tradiciones mágicas que se remontaban directamente a las experimentaciones salomónicas con fuerzas sobrenaturales? Esta influencia oculta del legado salomónico plantea preguntas fascinantes sobre la verdadera historia del desarrollo intelectual humano. ¿Cuántos de los grandes avances científicos y filosóficos que oficialmente atribuimos a la aplicación de métodos racionales fueron efectivamente inspirados por conocimientos obtenidos a través de técnicas derivadas de las tradiciones mágicas salomónicas? Existe una historia paralela de la civilización occidental en la cual las verdaderas fuentes del progreso intelectual han sido sistemáticamente ocultadas para mantener la ilusión de que el conocimiento humano se desarrolla exclusivamente a través de procesos que pueden ser controlados por instituciones académicas y religiosas. ¿Y si descubriéramos que muchas de nuestras ideas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad provienen originalmente de contactos entre intelectuales humanos y las mismas entidades no humanas que Salomón había catalogado en sus grimorios secretos? La persistencia de la tradición salomónica a través de milenios de supresión oficial sugiere que responde a algo más profundo que simple curiosidad histórica o fascinación con lo sobrenatural. Tal vez representa una comprensión intuitiva de que la realidad efectivamente contiene niveles y dimensiones que trascienden las categorías de la experiencia ordinaria y que es posible para los seres humanos desarrollar capacidades que les permiten acceder a estos dominios ocultos. Tal vez la figura de Salomón continúa fascinando a generaciones de buscadores porque representa la promesa de que las limitaciones que definen la condición humana normal no son absolutas, que existe un camino hacia formas de conocimiento y poder que pueden transformar radicalmente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. ¿Pero acaso no había demostrado también el propio destino de Salomón que este camino conlleva peligros que pueden ser literalmente destructivos para aquellos que se aventuran demasiado lejos en territorios que trascienden la comprensión humana ordinaria? Estas preguntas nos llevan al umbral de la tercera parte de nuestra exploración, donde deberemos confrontar las implicaciones más profundas y perturbadoras del legado salomónico. Porque si efectivamente existe una tecnología espiritual que permite a los seres humanos trascender sus limitaciones ordinarias y acceder a formas de conocimiento y poder que operan más allá de las categorías morales convencionales, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de nuestro destino como especie? ¿Acaso no somos todos, en cierto sentido, herederos del dilema que enfrentó Salomón? La tensión entre el deseo de conocimiento absoluto y la necesidad de mantener nuestra humanidad.
Y no es posible que la verdadera lección de su historia no sea una advertencia contra la búsqueda de sabiduría prohibida, sino una invitación a explorar las posibilidades más extremas de la condición humana, aceptando tanto las promesas como los peligros inherentes en tal exploración. En las horas más oscuras de la noche humana, cuando el sueño abandona a los buscadores de verdades prohibidas y las sombras susurran secretos que la luz del día prefiere olvidar, emerge la pregunta que ha atormentado a nuestra especie desde que el primer hombre alzó los ojos hacia las estrellas y se atrevió a preguntar: ¿qué significa realmente ser humano cuando se ha probado el fruto del conocimiento absoluto? La figura de Salomón, transformada por los siglos de mito y leyenda en algo que trasciende tanto la historia como la literatura, se alza ante nosotros como un espejo en el cual podemos contemplar nuestro propio destino cósmico. Porque en su evolución desde rey piadoso hasta señor de demonios, en su tránsito desde la sabiduría divina hasta el conocimiento que opera más allá del bien y del mal, Salomón no solo recorrió un camino personal hacia territorios inexplorados de la conciencia, sino que trazó un mapa de las posibilidades más extremas y peligrosas que se abren ante cualquier ser humano que se atreva a cuestionar los límites que definen nuestra condición ordinaria. ¿Acaso no reconocemos en la sed insaciable de Salomón, por formas cada vez más profundas y transgresivas de conocimiento, el mismo impulso que ha llevado a nuestra especie desde las cavernas hasta las estrellas? No vemos en su incapacidad para contentarse con la sabiduría convencional, por muy divina que fuera, la misma compulsión que empuja a los científicos a diseccionar la materia hasta sus componentes más fundamentales, a los filósofos a cuestionar las bases mismas de la realidad, a los artistas a explorar territorios de la experiencia que desafían toda categorización racional. Salomón, en su búsqueda desesperada por comprender y controlar las fuerzas más profundas del cosmos, no era una aberración histórica, sino la expresión más pura de aquello que nos hace específicamente humanos: la incapacidad de aceptar límites, la compulsión hacia lo imposible, la voluntad de sacrificar la seguridad de la ignorancia por los peligros del conocimiento absoluto. Pero, ¿qué nos revela realmente la transformación salomónica sobre la naturaleza del conocimiento mismo? Los textos que hemos explorado sugieren que existe una correlación directa entre la profundidad del entendimiento y la alienación de las formas ordinarias de existencia humana. Cada nivel de sabiduría que Salomón alcanzaba lo alejaba progresivamente de la capacidad para habitar cómodamente en el mundo de las relaciones humanas normales, de las satisfacciones convencionales, de las certezas morales que dan estabilidad a la vida social. ¿No hay aquí una ley cósmica inquietante? Que todo conocimiento genuino es necesariamente transformativo, que no es posible comprender realmente la naturaleza de la realidad sin ser cambiado por ese entendimiento de maneras que pueden resultar incompatibles con la preservación de nuestra humanidad ordinaria. Esta correlación entre sabiduría y alienación aparece de manera consistente en todas las tradiciones que han explorado los límites extremos del potencial humano. Los místicos que logran experiencias de unión cósmica reportan invariablemente una posterior incapacidad para encontrar satisfacción en las actividades mundanas que anteriormente daban significado a sus vidas. Los científicos que penetran más profundamente en los misterios de la naturaleza desarrollan perspectivas sobre la realidad que los separan irrevocablemente de las ilusiones consoladoras que permiten a la mayoría de los humanos mantener la estabilidad psicológica. Los artistas que acceden a las fuentes más profundas de la creatividad experimentan formas de conciencia
que los hacen inadecuados para las demandas de la existencia social convencional. ¿Acaso no está operando aquí el mismo principio que transformó a Salomón de rey sabio en señor de demonios? Que el precio del conocimiento verdadero es siempre la pérdida de la inocencia que hace posible la felicidad ordinaria. Pero tal vez la lección más perturbadora del legado salomónico reside en su sugerencia de que esta transformación no es accidental, sino inevitable. Los textos apócrifos que hemos explorado no presentan la evolución del rey hacia territorios cada vez más transgresivos como resultado de una debilidad moral o una corrupción gradual, sino como la consecuencia lógica de una búsqueda genuina de sabiduría llevada hasta sus últimas consecuencias. Cada paso en su camino hacia el dominio de fuerzas sobrenaturales fue motivado no por ambición personal o deseo de poder, sino por la compulsión de comprender aspectos de la realidad que permanecían ocultos para la conciencia ordinaria. Su utilización de demonios en la construcción del templo, su experimentación con artes ocultas, su eventual transformación en una entidad que trascendía las categorías de vida y muerte, todo esto aparece no como una caída moral, sino como la progresión natural de una inteligencia que se negaba a aceptar los límites impuestos por las tradiciones convencionales. ¿No sugiere esto que existe algo en la propia naturaleza del conocimiento que empuja inevitablemente a quienes lo buscan genuinamente hacia territorios que las sociedades humanas han declarado prohibidos? ¿Acaso el impulso hacia la comprensión total es inherentemente incompatible con las restricciones morales que hacen posible la vida civilizada? La historia de Salomón parece sugerir que cualquier búsqueda auténtica de sabiduría eventualmente confronta al buscador con una elección fundamental: aceptar límites artificiales que preserven su capacidad para funcionar dentro de las estructuras sociales existentes, o continuar la exploración hasta territorios que pueden transformarlo de maneras que lo hagan incompatible con la humanidad ordinaria. Y no es significativo que en todas las tradiciones culturales, los verdaderos innovadores intelectuales, los grandes revolucionarios del pensamiento, hayan sido frecuentemente marginados, perseguidos o considerados peligrosos por las autoridades de su época. Esta tensión entre conocimiento y conformidad social toma dimensiones aún más inquietantes cuando consideramos las implicaciones específicas de las técnicas que Salomón supuestamente desarrolló para contactar con inteligencias no humanas. Si efectivamente existen formas de establecer comunicación con entidades que poseen capacidades y perspectivas que trascienden las limitaciones de la conciencia humana ordinaria, ¿qué nos dice esto sobre nuestra posición en el cosmos? ¿Acaso no sugiere que lo que consideramos realidad humana es apenas una construcción local, válida únicamente desde la perspectiva limitada de una especie particular que habita un planeta específico durante un periodo temporal infinitesimal en la historia del universo? Y si las entidades que Salomón catalogó como demonios representan efectivamente formas de conciencia que han trascendido las limitaciones biológicas, temporales y espaciales que definen nuestra condición, y que por lo tanto poseen perspectivas sobre la naturaleza de la existencia que pueden resultar literalmente incomprensibles para mentes que permanecen atrapadas en categorías antropocéntrica, es la posibilidad de contacto con inteligencias cósmicas superiores plantea preguntas que van al corazón mismo de nuestras asunciones más fundamentales sobre el significado y el propósito de la existencia humana. Si efectivamente compartimos el universo con entidades que han superado las limitaciones que nos parecen absolutas, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestros sistemas de valores, nuestras filosofías morales,
nuestras concepciones sobre el destino de nuestra especie. ¿Acaso no sugiere que lo que consideramos los logros más altos de la civilización humana pueden ser, desde una perspectiva cósmica más amplia, apenas los primeros pasos balbucientes de una especie que está comenzando a despertar a posibilidades de desarrollo que trascienden completamente todo lo que hemos imaginado hasta ahora? Pero estas especulaciones sobre el destino cósmico de la humanidad nos devuelven inevitablemente a la pregunta central que ha guiado toda nuestra exploración. ¿Por qué la figura de Salomón continúa fascinando a generaciones de buscadores, siglos después de que los eventos históricos que le dieron origen se perdieran en las brumas del tiempo? ¿Qué es lo que hace de este personaje ambiguo, simultáneamente venerado y temido, bendecido y maldito, un símbolo tan poderoso de las posibilidades más extremas de la condición humana? La respuesta tal vez reside en el hecho de que Salomón representa la encarnación perfecta del dilema fundamental que define nuestra especie. Somos los únicos seres conocidos que poseen tanto la capacidad como la compulsión de trascender los límites de nuestra propia naturaleza, pero al mismo tiempo permanecemos atrapados en formas biológicas y psicológicas que pueden resultar incompatibles con las transformaciones que nuestra propia búsqueda de conocimiento hace inevitables. En Salomón contemplamos el espejo de nuestros propios impulsos más profundos y peligrosos. Su sed insaciable de conocimiento refleja nuestra propia incapacidad para contentarnos con respuestas parciales o verdades cómodas. Su voluntad de explorar territorios que otros consideraban prohibidos refleja nuestro propio impulso hacia lo imposible, nuestra negativa a aceptar que existen dominios de la experiencia que deben permanecer vedados para la exploración humana. Su eventual transformación en algo que trascendía las categorías ordinarias de la existencia humana refleja nuestro propio destino potencial como especie. La posibilidad de evolucionar hacia formas de conciencia que pueden resultar tan diferentes de nuestro estado actual como nosotros somos diferentes de nuestros antepasados primitivos. ¿Pero acaso no había algo profundamente trágico en el destino de Salomón que debería servirnos como advertencia sobre los peligros inherentes en la búsqueda de transformación radical? Los textos que hemos explorado sugieren que su búsqueda de poder absoluto sobre las fuerzas cósmicas eventualmente lo aisló completamente de las formas ordinarias de satisfacción humana. Sus últimos años estuvieron marcados por una soledad existencial que ningún logro intelectual podía mitigar, por una alienación de todo lo que anteriormente había dado significado a su existencia. ¿No hay aquí una advertencia sobre el precio que exige cualquier forma genuina de trascendencia? ¿Acaso el desarrollo de capacidades que nos elevan por encima de las limitaciones humanas ordinarias requiere necesariamente el sacrificio de todo lo que nos hace reconociblemente humanos? Esta pregunta adquiere dimensiones aún más inquietantes cuando consideramos las implicaciones colectivas del camino salomónico. Si efectivamente existe un sendero de desarrollo que permite a los individuos trascender las limitaciones de la conciencia ordinaria y acceder a formas de conocimiento y poder que operan más allá de las categorías morales convencionales, ¿qué sucedería si este camino fuera seguido no por individuos aislados, sino por segmentos significativos de la población humana? ¿Acaso no resultaría esto en la fragmentación de nuestra especie en castas que operarían según lógicas tan diferentes que la comunicación entre ellas se volvería imposible? ¿Y no hay en esta posibilidad ecos inquietantes de las mitologías que hablan de razas de dioses y semidioses que eventualmente se separaron completamente de la humanidad ordinaria?
Tal vez la verdadera lección del legado salomónico no reside en las capacidades específicas que supuestamente desarrolló para controlar fuerzas sobrenaturales, sino en su demostración de que la búsqueda genuina de conocimiento es inherentemente revolucionaria, que no puede ser contenida dentro de los límites de cualquier sistema de creencias establecido, que inevitablemente desafía y eventualmente trasciende las categorías que las sociedades humanas han desarrollado para dar estabilidad y significado a la existencia colectiva. En este sentido, cada verdadero buscador de sabiduría, cada científico que empuja las fronteras del conocimiento establecido, cada filósofo que cuestiona las asunciones fundamentales de su cultura, cada artista que explora territorios inexplorados de la experiencia, está recorriendo el mismo camino que llevó a Salomón desde la condición de rey piadoso hasta la de señor de fuerzas que operan más allá de la comprensión humana ordinaria. Pero ¿acaso esta universalidad del impulso salomónico no sugiere que estamos confrontando no simplemente la biografía de un individuo histórico excepcional, sino la manifestación específica de un principio cósmico más fundamental? No es posible que la evolución de la conciencia, tanto individual como colectiva, opere según leyes que hacen inevitable el tipo de transformación que experimentó Salomón. Tal vez su historia no es una advertencia sobre los peligros de la ambición intelectual excesiva, sino una profecía sobre el destino eventual de cualquier especie que desarrolle la capacidad de cuestionar los límites de su propia naturaleza. Tal vez estamos contemplando, en la figura del rey que se convirtió en demonio, una prefiguración de nuestro propio destino como especie. La inevitable transformación desde formas primitivas de conciencia limitada hacia formas de existencia que trascienden completamente las categorías que actualmente definen lo que significa ser humano. Esta perspectiva evolutiva sobre el legado salomónico adquiere dimensiones aún más fascinantes cuando consideramos los desarrollos contemporáneos en campos como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la exploración espacial y la investigación sobre estados alterados de conciencia. ¿Acaso no estamos, como especie, comenzando a desarrollar capacidades tecnológicas que nos permitirán trascender las limitaciones biológicas que han definido la condición humana durante milenios? Y no hay en estos desarrollos ecos inquietantes de las transformaciones que supuestamente experimentó Salomón a través de sus experimentaciones con fuerzas sobrenaturales. Tal vez las técnicas que utilizó para contactar con inteligencias no humanas y para manipular aspectos de la realidad que trascendían las leyes naturales conocidas representan versiones primitivas de capacidades que nuestra especie está comenzando a desarrollar a través de medios que consideramos científicos y racionales. Si esta interpretación es correcta, entonces la figura de Salomón adquiere una relevancia profética que trasciende completamente su significado histórico o literario. Se convierte en un símbolo de las posibilidades más extremas que se abren ante nuestra especie, pero también en una advertencia sobre los peligros inherentes en el tipo de transformación radical que tales posibilidades implican. Su evolución desde rey sabio hasta señor de demonios traza un mapa de los territorios psicológicos y espirituales que debemos estar preparados para explorar si efectivamente estamos destinados a trascender las limitaciones que actualmente definen la condición humana. Pero también revela el precio que tal trascendencia puede exigir. La pérdida progresiva de todo lo que actualmente consideramos esencialmente humano, la transformación hacia formas de existencia que pueden resultar tan alienígenas para nosotros como nosotros lo somos para nuestros antepasados primitivos. Estamos preparados, como especie, para enfrentar este tipo de transformación.
Poseemos la sabiduría necesaria para navegar las transiciones que pueden llevarnos desde nuestro estado actual hacia formas de conciencia que operan más allá de las categorías morales, estéticas y conceptuales que actualmente estructuran nuestra comprensión de la realidad. La historia de Salomón sugiere que tales transiciones no pueden ser evitadas mediante la supresión del impulso hacia el conocimiento absoluto, que cualquier intento de mantener a nuestra especie dentro de límites artificialmente impuestos está condenado al fracaso porque contradice la naturaleza misma de la conciencia humana. Pero también sugiere que las transformaciones que nos esperan pueden llevarnos hacia territorios de experiencia tan radicalmente diferentes de nuestro estado actual, que la continuidad de lo que consideramos específicamente humano puede no sobrevivir al proceso. Tal vez la pregunta más importante que emerge de nuestra exploración del legado salomónico no es si debemos seguir el camino que él trazó, sino si podemos desarrollar formas de sabiduría que nos permitan navegar las transformaciones inevitables sin perder completamente nuestra conexión con los valores y experiencias que dan significado a la existencia humana tal como la conocemos. Es posible imaginar formas de trascendencia que preserven lo mejor de nuestra humanidad mientras nos permiten acceder a capacidades y perspectivas que operan más allá de nuestras limitaciones actuales. ¿O acaso el ejemplo de Salomón demuestra que cualquier forma genuina de evolución conciencial requiere necesariamente el sacrificio de todo lo que actualmente valoramos sobre la condición humana? Estas preguntas no admiten respuestas fáciles, y tal vez esa sea precisamente la lección más importante que podemos extraer de la figura del rey que se convirtió en señor de demonios. Salomón, en su búsqueda implacable de conocimiento absoluto, se adentró en territorios de la experiencia para los cuales no existían mapas, enfrentó transformaciones para las cuales no había precedentes, exploró posibilidades que desafiaban todas las categorías establecidas de comprensión humana. Su legado no nos ofrece un manual de instrucciones para la trascendencia, sino algo mucho más valioso y peligroso: la demostración de que tales posibilidades efectivamente existen, que los límites que definen nuestra condición actual no son absolutos, que es posible para los seres humanos evolucionar hacia formas de existencia que trascienden completamente todo lo que hemos imaginado hasta ahora sobre el potencial de nuestra especie. En las sombras que se alargaban sobre el reino de Salomón durante sus últimos años, en la soledad existencial que caracterizó sus experimentos finales con fuerzas que operaban más allá de la comprensión humana, en su eventual transformación en una entidad que trascendía las categorías de vida y muerte, contemplamos no solo el destino de un individuo excepcional, sino tal vez una prefiguración de el destino que espera a nuestra especie entera. Porque si efectivamente somos los herederos del impulso salomónico, si compartimos su incapacidad para contentarnos con límites artificiales y su compulsión hacia lo imposible, entonces tal vez estamos destinados a recorrer el mismo camino que él trazó, con todas las promesas y todos los peligros que tal camino implica. ¿Y no es esta, finalmente, la pregunta que da significado último a nuestra exploración? No si Salomón realmente existió como personaje histórico, no si efectivamente desarrolló las capacidades sobrenaturales que le atribuyen las leyendas, sino si estamos preparados para enfrentar las transformaciones que nuestro propio impulso hacia el conocimiento absoluto está haciendo inevitables. ¿Acaso no somos todos, en cierto sentido, herederos del anillo de Salomón, poseedores de capacidades que pueden permitirnos someter las fuerzas más profundas del cosmos, pero que al mismo tiempo pueden transformarnos de maneras que nos hagan irreconocibles para nosotros mismos? ¿Y no es la verdadera sabiduría que podemos extraer de su legado
la comprensión de que tales capacidades vienen siempre acompañadas de responsabilidades que trascienden completamente las categorías morales ordinarias, responsabilidades hacia formas futuras de conciencia que tal vez no podemos ni siquiera imaginar desde nuestra perspectiva actual. En el silencio que sigue a estas preguntas, en la contemplación de posibilidades que desafían todo lo que creemos saber sobre los límites de la condición humana, tal vez encontramos finalmente la respuesta a la pregunta que inició nuestra exploración. Salomón no fue simplemente un rey de Israel que terminó siendo recordado como señor de demonios, sino el símbolo eterno de la tensión fundamental que define nuestra existencia como especie consciente en un cosmos que trasciende infinitamente nuestra comprensión actual. En su figura contradictoria, simultáneamente bendecida y maldita, sabia y transgresiva, humana y sobrehumana, contemplamos el espejo de nuestro propio destino, la inevitable confrontación entre el impulso hacia la trascendencia y la necesidad de preservar lo que valoramos sobre nuestra humanidad. Una confrontación que tal vez defina el curso de nuestra evolución durante los siglos y milenios que están por venir.